Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os traigo Lazaretto de Jack White y es un disco del que ya hablé en el vídeo de Gnarls Barkley. Os comenté que tenía una de las dos caras que se reproduce marcha atrás y la verdad es que tiene bastante más características especiales, algunos secretillos escondidos, así que vamos a verlos todos. Bueno, lo primero deciros que este es uno de los pocos discos que tengo todavía con el plástico. La pegatina esta me parece que le da un toque, además pone que es un Ultra LP, así que de momento, mientras no se tense y no se pegue mucho el plástico, pues no lo he quitado. Por aquí detrás tenéis el listado de canciones, aunque ahora veréis que no salen todos los títulos porque hay varias canciones escondidas. Hay dos cosas que no me gustan de este disco. Lo primero es el sonido que tiene. A pesar de todas estas características y de que Third Man Records, el sello de Jack White, es famoso por cuidar mucho sus ediciones y por ser muy detallistas, pues la verdad es que el sonido de este disco no es precisamente bueno. Y además el disco sobresale por arriba en la funda interior que traía. Esto hace que, ¿veis?, esta parte del disco pues quede desprotegida. Dentro además traía un inserto y trae las letras de las canciones y además un código de descarga para que te bajes la versión digital, que pues, yo no lo he usado porque la verdad es que no lo escucharía nunca en digital. Este disco nada más que lo he puesto un par de veces, no es muy de mi estilo. Por aquí detrás nos advierte de que en la cara del disco hay un holograma hecho por el artista Tristan Duke y dice que se coloque una luz directamente encima del tocadiscos para verlo, así que luego vamos a ver el holograma. Una de las primeras características más visibles es que tiene la cara A con brillo, el acabado habitual de los discos de vinilo, y la cara B tiene un acabado mate, que al parecer lo que pretende es imitar a los discos antiguos de 78 revoluciones. La cara A tiene el borde con el acabado habitual, que es redondeado un poquito hacia abajo. En cambio, la cara B, la que no tiene brillo, pues es completamente plana. Veis que no tiene ese acabado normal, sino uno que se llama Flat Die Edge, que significa pues eso, que es completamente liso. Como os dije en el vídeo de Gnarls Barkley, la cara A se reproduce de dentro a fuera, así que hay que tener mucho cuidado para colocar la aguja justo al final de la última canción, porque realmente es el principio de la primera canción. Vamos a escucharlo. En la cara A, cuando está terminando la última canción, hay un lock groove, un surco continuo que evita que la aguja caiga, que se salga del disco. Entonces, al terminar la canción, se queda un sonido continuo, que ahora escucharéis. Otro de los secretos de este disco es que tiene dos canciones ocultas, dos tracks secretos, uno en cada galleta, uno por cada cara. Y bueno, he colocado ya la aguja para que escuchéis un poquito y la verdad es que no tiene ningún interés más que la curiosidad porque el sonido es malísimo y prácticamente pues no hay quien lo escuche. La cara A se reproduce a 78 revoluciones, con lo cual necesitas un tocadiscos que tenga esta velocidad, en este caso aprieto los dos botones, y la de la cara B es a 45 revoluciones. Y eso es otra de las cosas que lo hace único. Es el primer disco de la historia que tiene canciones que se reproducen en las tres velocidades. Vamos a escucharlo y ya veréis que no merece demasiado la pena. La de la cara B se reproduce a 45 revoluciones por minuto. Al principio de la primera canción de la cara B, en el extremo exterior, pues hay dos intros diferentes que acaban coincidiendo en el cuerpo de la canción, pero una de las intros es acústica y la otra es eléctrica. Entonces, si tú colocas la aguja justo en el borde, empieza la intro acústica, que es la primera que vamos a escuchar, pero si eres capaz de acertar con el otro comienzo, escuchas una intro eléctrica que acaba llegando al mismo punto y la canción al final es la misma, pero
con dos versiones diferentes. Y esta es la versión con la intro eléctrica. Habéis escuchado probablemente que ha saltado un poquito, y ese punto donde ha saltado es justo donde se une la intro eléctrica con el resto de la canción, así que fijaos, hasta tiene un botecito. No sé si se notará con el micrófono que estoy usando, que es de estos de pinza, pero el sonido en la cara B es que es terrible, suena un ruido de fondo horrible, y ya el colmo pues eso, es que salta un poquito. Así que bueno, un disco muy curioso para tener así, para enseñar a los colegas, pero poco más. Y vamos con la última característica, que es la más espectacular de todas y uno de los motivos principales por los que me compré este disco, sinceramente. Y es el holograma oculto en la cara 1. En la zona que no hay música, en el Run Out Groove, pues tiene unos grabados hechos por el artista Tristan Duke, que es un artista de los hologramas 3D, y bueno, aplicó su tecnología por primera vez en un disco de vinilo en esta edición. Así que vamos a ver este efecto tan espectacular. Ahí veis, como decía la etiqueta, si iluminas el disco desde arriba con una linterna, más o menos de forma diagonal, pues aparece este holograma de un ángel boca abajo, y el holograma da vueltas a la vez que da vueltas el disco, y por supuesto aparece también aunque el disco esté parado. Lo suyo es hacerlo desde atrás en realidad, lo que pasa que así deslumbraría la cámara. Ahí veis los arañazos que tiene el disco en la cara A, en la zona en la que no hay música. Estos rayajos hechos por Tristan Duke son lo que producen el efecto del holograma, aunque parezca que está el disco hecho polvo. Este fue el primer disco que tuvo un holograma de este tipo, pero luego ya el mismo artista, Tristan Duke, empezó a colaborar con otros artistas y con casas como Disney, por ejemplo. Y hay 3 ediciones espectaculares de Disney, de la música de Star Wars, que tienen holograma de una de la Halcón Milenario, hay otra de la Estrella de la Muerte y otra que tiene uno de los cazas imperiales, de estos que parecen una H. Así que, como hay vídeos que los enseñan, os dejaré los enlaces en la descripción para que les echéis un vistazo porque son brutales. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, dejadme unos likes ahí abajo, activad la campanita de notificaciones y así no os perdéis ningún vídeo. Y a los que no estáis suscritos, somos ya casi 600, así que suscribiros al canal porque pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.